Para el año 2012, Ronaldinho parecía ser uno de esos futbolistas que iban a empezar a caer en el olvido luego de lo que había sido su regreso al fútbol sudamericano, más precisamente a Flamengo. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que Ronaldinho comenzaba su debacle hacia el fin de su carrera, apareció Atlético Mineiro para mostrar luz al final del túnel y darle a Ronaldinho uno de los despidos y últimos bailes más importantes e inolvidables a lo largo de la historia del fútbol. Es por eso que en este video del día de hoy te voy a contar lo que fue la vuelta de Ronaldinho al fútbol sudamericano, pasando por lo que fue en principio su paso por Flamengo, para posterior a eso concretar una épica en Atlético Mineiro y convertirse en uno de los más importantes futbolistas en la historia del fútbol brasileño y sudamericano. Luego de lo que había sido su último paso por Europa, más precisamente por Milan, Ronaldinho para enero de 2011 decide cerrar su vínculo con el equipo italiano, rescindiendo su contrato, para posterior a esto volver a suelo sudamericano y firmar un nuevo contrato con Flamengo, el equipo brasileño más importante de lo que es el país de Brasil. Obrigado pelo carinho. E dizer que espero poder retribuir todo o carinho de todos vocês dentro de campo. Obrigado pelo carinho e vamos com tudo. Nação Rubro-Negra, tamo junto, tô fechado com vocês. E agora eu tô melhor. Lograba uno de los fichajes más importantes en su historia, cerrando al astro brasileño para disputar las competiciones que tenía por delante durante aquel 2011. Con la llegada de Ronaldinho, el equipo Mengao apuntaba a ser el claro favorito para ganar el campeonato local e intentar conseguir la Copa Libertadores, un trofeo que para esos tiempos todavía le era bastante esquivo al elenco de Río de Janeiro, y con la presencia de Ronaldinho entre sus filas aspiraba a convertirse en esa potencia que está más cercana a lo que es hoy en día. Cuando Ronaldinho llega a Flamengo, claramente se le da un trato de superestrella y se convierte en el foco principal del elenco Mengao, dado que tenía todas las fichas puestas para llevar a la máxima gloria al equipo de Río de Janeiro. Ante su llegada, Ronaldinho, luego de lo que venían siendo sus últimos pasos en Europa, había tenido un paso bastante importante, que a mi criterio creo que era un paso bastante correcto. Se podía llegar a decir que era un paso alejado a lo que era la mejor versión de Ronaldinho, mejor versión que vimos generalmente en Barcelona por los años 2006, 2005, épocas previas a lo que fue el Mundial de Alemania, donde Ronaldinho realmente estaba en el auge de su carrera, en el pico máximo de nivel de rendimiento, y creo que lo que había sido su último paso por Milan, si bien no había sido malo, había dejado como esa incertidumbre de para qué estaba Ronaldinho, sobre todo teniendo en cuenta que empezaba a sentirse como esa debacle en su nivel que podía llegar a llevarlo hacia el retiro más pronto que tarde. Como decimos, Ronaldinho para el año 2011 firma por Flamengo, dejando caer lo que era la vuelta al fútbol sudamericano. Nada más al llegar a Flamengo, Ronaldinho consigue un título con el elenco principal de Río de Janeiro al ganar la Copa Guanabara, torneo que se incluye dentro de lo que es el campeonato carioca, ese campeonato que engloba al fútbol de Río de Janeiro, y logra ganar la Copa Guanabara con un tanto de Ronaldinho en aquella final ante el elenco Boavista, y con ese triunfo Ronaldinho arranca con el pie derecho lo que vendría siendo su estadía en Flamengo y empezaba a tomar confianza para enfrentar los torneos más importantes. Sin embargo, acá tenemos que empezar a hablar de lo que fue principalmente su estadía dentro de los torneos más destacados, porque Ronaldinho comienza aquel año
con un muy buen nivel dentro del elenco de Flamengo, porque realmente la primera fase del campeonato brasileño, Ronaldinho tiene un muy buen nivel, Flamengo tiene un buen torneo en esos momentos, en esa primera fase, donde realmente se acerca a la zona alta de la tabla, por momentos tiene la punta del campeonato. Sin embargo, luego de una sequía bastante importante de triunfos para el Flamengo y un bajón en nivel de Ronaldinho, la hinchada empieza a tomar un poco de enojo hacia el astro brasileño y empiezan a hostigarlo fuera de la cancha, dado que entendían que con su nivel de superestrella, con su título de futbolista ícono en lo que venía siendo el elenco de Flamengo, tenía que hacer muchas más cosas como para darle a Flamengo el nivel de importancia que merece. Cuando me refiero a hostigarlo fuera de la cancha, comenzaron a surgir situaciones donde la hinchada había generado una línea de teléfono para denunciar las salidas nocturnas del astro brasileño, justamente uno de los puntos que se le criticó tal vez durante toda su carrera, y de esta manera comenzó una especie de separación entre el amor que se le tenía a Ronaldinho al llegar al club y lo que venían siendo los últimos meses del astro brasileño, y empezó una debacle en Flamengo que terminó por alejar al elenco mengao de la punta del campeonato. Creo que acá obviamente hay que destacar que Ronaldinho venía convirtiéndose, a pesar de todos estos problemas, en uno de los mejores futbolistas por aquellos tiempos de Flamengo, siendo realmente un nivel bastante bueno el que venía mostrando el futbolista que había sido Balón de Oro tiempo atrás. Y a pesar de que los resultados no acompañaban, Ronaldinho mostraba un muy buen nivel dentro de la cancha. Creo que el pico máximo de rendimiento que logra Ronaldinho en Flamengo se ve en lo que fue esse histórico partido ante Santos. 2009, final do Campeonato Brasileiro, inclusive com os dois fazendo gol. Luiz Antônio cruzou, sobrou pro Ronaldinho. Gol! Léo Moura tá na marcação, tocou no meio. Recebeu o Ibson, perdeu pro Williams pro Ronaldinho, Ronaldinho protegeu, driblou, levou, caiu, Arouca fez a falta no Ronaldinho. Jogadores do Flamengo fazem uma barreira à frente da barreira do Santos, que está protegendo o canto esquerdo do Rafael. 22 do segundo tempo, é jogo de tirar o fôlego. Atenção, Ronaldinho bateu, gol! David, Ronaldinho está do lado esquerdo, Thiago Neves também. Thiago Neves, Ronaldinho está desmarcado, Thiago levou, tocou pro Ronaldinho, pro pé direito, bateu, gol! El partido que probablemente sea uno de los mejores de aquellos años y, por qué no, uno de los mejores de este siglo. Realmente ese partido, Flamengo hace un muy buen partido con Ronaldinho a la cabeza, enfrentándose a un Santos que tenía a un muy joven Neymar, que ya era un prospecto de cara a lo que venía siendo el fútbol del futuro. Y ese partido Ronaldinho logra cargarse al equipo al hombro, logra convertir un hat-trick y de esta manera marca uno de sus mejores momentos dentro de Flamengo. A pesar de esto, el elenco mengao no logra salir campeón de aquel campeonato brasileirao y esto empieza a incrementar un poco esa fatiga hacia el futbolista brasileño, y sumado a esto sucede en paralelo una situación bastante complicada, dado que Flamengo, luego de ese Brasileirao que no logra conseguir, sí logra clasificar a la Copa Libertadores del año 2012. Sin embargo, en aquella Copa Flamengo logra clasificarse de lo que es la fase previa a la fase de grupos, logra clasificarse gracias a un muy buen partido de Ronaldinho ante el elenco de Real Potosí, porque en la vuelta Ronaldinho logra un tanto y asiste en el otro, y de esta manera, con un global en favor de Flamengo, logra la clasificación a la fase de grupos. Cuando todo parecía encaminarse para que Flamengo sea ese equipo representativo, ese equipo que marca la historia del elenco mengao,
La fase de grupos de la Copa Libertadores le da un revés bastante duro al elenco que en esos momentos tenía a Ronaldinho entre sus filas y queda eliminado en la fase de grupos después de tener realmente una fase de grupos bastante complicada, una fase de grupos donde no logra su mejor versión y de esta manera Flamengo no cumple la expectativa de ese año, que era el regreso a la Copa Libertadores, el volver a ser ese equipo representativo, y creo que acá se termina de romper la relación entre Ronaldinho y la hinchada, y tras un montón de conflictos internos, dado que Ronaldinho decía que no se le pagaba su sueldo y mostraba que la dirigencia hacía 4 meses que no le daba el cumplimiento a su sueldo, sumado también a un comportamiento bastante indisciplinado también de Ronaldinho en lo que venían siendo los entrenamientos, dado que no se presentaba a entrenar o tenía llegadas tardes, se terminó por formar una bomba que dejó al astro brasileño en el foco de la polémica, diciendo que su carrera prácticamente ya estaba acabada, que su carrera había comenzado a entrar en declive, y creo que luego de lo que venía siendo la rescisión de contrato de Ronaldinho y Flamengo, todo parecía indicar que el astro brasileño había llegado a su fin. Sin embargo, luego de ese paso fugaz por el elenco Mengao, aparece quien a mi criterio es la salvación de Ronaldinho para estos tiempos. Aparece ese salvavidas y esa mano que lo rescata de una situación donde estaba en el foco de la polémica, y estamos hablando de nada más y nada menos que de Atlético Mineiro. Depois do treino, Ronaldinho foi apresentado. Contrato até o fim do ano. Ele recebeu a camisa, vestiu e depois posou para os flashes. Na minha cabeça, eu quero é jogar bem, ajudar o Atlético a conquistando vitórias pouco a pouco e depois no final, se tudo der certo, fazer o Atlético ser campeão. Esse é o meu objetivo. El elenco de Minas Gerais logra contratar a Ronaldinho, logra traerlo hacia sus filas, y a pesar de que los periodistas, los hinchas e incluso el colectivo de personas que admiran el fútbol y que son seguidores de diferentes torneos, decían que Ronaldinho y Atlético Mineiro era nada más y nada menos que una movida de marketing, dado que el futbolista que supo ser jugador de Barcelona, que supo estar en las filas de el Milan, ya estaba acabado, ya no tenía nada más para darle al fútbol. Y a pesar de que, a mi criterio en este caso, su paso por Flamengo en cuanto a lo que mostró dentro de la cancha no había sido malo, tal vez había estado alejado de lo que se esperaba para esta clase de jugador, creo que Atlético Mineiro es el único equipo que logra darle la confianza necesaria al astro brasileño para que vuelva a sonreír y para ponerlo en una posición que nunca había estado tiempos antes, dado que lo ponen como cabeza de proyecto y lo convierten en uno de los jugadores representativos de Atlético Mineiro para convertirse en la cara de aquel proyecto. Ronaldinho, como decimos, llega a Atlético Mineiro silbando bajito, porque realmente a comparación de lo que había sido su llegada al elenco Mengao, la llegada de Ronaldinho a Atlético Mineiro realmente fue muy escasa en cuanto a repercusión. Fue como, bueno, llegó Ronaldinho, firmó el contrato y no mucho más. No había la repercusión que hubo tiempo atrás cuando llegó a Flamengo. Y de esta manera Ronaldinho llegó con ese perfil bajo, llegó sin muchos focos, lo cual creo yo, y a mi criterio, hizo que después Ronaldinho pueda volver a sentirse ese jugador que supo ser en algún momento. Lo que destacó en este caso fue que no tenía la presión de todo Brasil estar mirando lo que él hacía. Como decimos, llega a Atlético Mineiro, firma su contrato y automáticamente se pone
a entrenar dentro de lo que era el equipo, y a partir de su llegada al club, Ronaldinho empieza a jugar en lo que era el campeonato Brasileirão, empieza a tomar protagonismo, y en aquel Brasileirão del año 2012, Atlético Mineiro realmente tiene un muy buen campeonato, un muy buen equipo que se estaba formando, se estaba gestando para lo que iba a venir. Sim, passe para o Ronaldinho, pelo meio, vai chegar ele Carlos, aí Ronaldinho domina, entra na área, Ronaldinho, bateu pro gol! O Atlético já cobrou o escanteio. Ronaldinho levantou para a área por cima. Mejor jugador de ese campeonato, lo cual empezaba a marcar algo que iba a venir en el año siguiente, dado que Ronaldinho, como decimos, volvió a sentirse futbolista, volvió a ser ese crack que nos tenía acostumbrados y realmente hizo todo lo posible para convertirse en el líder de aquel Atlético Mineiro. Para fines de aquel año 2012, Ronaldinho decide extender su vínculo con la institución de Atlético Mineiro, con el Galo más precisamente, decide extender su contrato hasta finales del año 2013. ¿Y qué es lo que estaba como objetivo máximo para este equipo? Era la Copa Libertadores de América. Una Copa Libertadores que realmente no era un torneo que Atlético Mineiro esté acostumbrado a jugar, si bien había tenido participaciones, no era como otros gigantes del fútbol brasileño que tenían su historia dentro de este torneo, sino que Atlético Mineiro iba a buscar esa posibilidad de mostrar lo que había logrado durante el 2012, había hecho un muy buen año, había formado un muy buen equipo, y con Ronaldinho como líder, como ese foco de esperanza para lograr algo grande, Atlético Mineiro puso todas sus fichas en el año 2013 y más precisamente en la Copa Libertadores de América. Una Copa Libertadores que realmente la primera fase le fue muy sencilla al elenco que dirigía Cuca por aquellos tiempos, dado que Atlético Mineiro logra obtener de 6 partidos 5 triunfos y tan solo una derrota en un grupo que por esos tiempos era complicado porque lo compartió con The Strongest de Bolivia, lo compartió con Arsenal de Sarandí, equipo que en aquellos tiempos realmente pisaba muy fuerte en la Argentina, y también lo compartía con un equipo de su mismo país como lo era Sao Paulo. ¿Qué sucedió? Como decíamos, Atlético Mineiro logra 5 triunfos sobre 6 partidos, gana sus 2 duelos ante The Strongest, gana por 5-2 sus 2 duelos ante Arsenal en uno de esos partidos, más precisamente en el encuentro en condición de local para el elenco de Cuca. Ronaldinho realmente ante Arsenal marca un partidazo y convierte probablemente uno de los goles más lindos de su estadía en Atlético Mineiro y de lo que fue esa Copa Libertadores, porque realmente con una sutileza extraordinaria pica la pelota y la clava al ángulo de una manera que solamente Ronaldinho puede hacerlo. Realmente es extraordinario lo que hace. Y como decíamos, consigue otro triunfo ante Sao Paulo. Sin embargo, en la última fecha cae ante el elenco paulista por 2 tantos contra 1, cerrando así su participación en la fase de grupos de esta Copa Libertadores, que realmente lo ponía como uno de los candidatos a disputar este título, dado que no solo se clasificó como el mejor primero de la fase de grupos, sino que tenía un juego bastante interesante y parecía ser un equipo que los partidos iban a ser sencillos. Pasado lo que es la primera fase, en octavos de final nuevamente el elenco de Cuca y Ronaldinho logra enfrentar a Sao Paulo, vuelve a verse las caras con aquel equipo que había sido
el único que le había sacado puntos en la fase de grupos, y logra la primera para el Atlético Mineiro. En una jugada por derecha, Bernard era el que hacía yo, con un remate colocado abría el marcador para el Mineiro. Ya en el segundo tiempo, en el 62, nuevamente los locales, Leandro Donizete de cabeza y yo que con un fuertísimo remate entre las piernas de Rogério Señor aumentaba la cuenta para el Atlético Mineiro. Pero los locales querían más. Unos cuartos de final que realmente empiezan a poner contra las cuerdas a Atlético Mineiro, empiezan a forjar al campeón, porque realmente tenemos que decir que a partir de cuartos de final, Atlético Mineiro se convirtió en un equipo peleador como pocos, en un equipo que ante la adversidad lograba agrandarse y sobre todo lograba hacerse muy fuerte en condición de local. Para los cuartos de final, el elenco que iba a tener enfrente Atlético Mineiro era nada más y nada menos que Tijuana de México, los Xolos de Tijuana, un equipo que realmente en esta Copa Libertadores había sido la gran revelación y parecía ser un equipo que en principio iba a ser complicado. Obviamente ya estábamos en los cuartos de final, ya quedaban muy pocos equipos, pero no esperaba el elenco brasileño que se complique tanto este partido. ¿Qué es lo que sucede? En la ida, Atlético Mineiro y Tijuana igualan 1-1 en un partido bastante interesante, bastante trabado entre sí, donde el empate termina siendo algo positivo para Atlético Mineiro, dado que tenía que enfrentarse en el partido de vuelta en condición de local, y este partido podía llegar a ser la clave para que Atlético Mineiro logre el pasaje a semifinales. Sin embargo, el encuentro de vuelta, ya cuando comenzaba a cerrarse, con una igualdad en 2 en el marcador, en un partido nuevamente muy interesante, muy igualado, donde ambos equipos mostraron sus mejores caras, sucede una situación que podemos llegar a adjudicarla como la suerte del campeón, dado que finalizando el partido, ya el encuentro con ese resultado de 3-3 en el global daba a Atlético Mineiro como el claro favorito a ganar el partido. Termina sucediendo una situación que complica el panorama, dado que a los 90 minutos hay una infracción en el área de Atlético Mineiro y el árbitro decide cobrar penal para el elenco mexicano. Con el penal prácticamente briga por cima. Aí o Leonardo não pode vacilar. O árbitro marcou o pênalti. É pênalti para o Tijuana. Leonardo Silva comete pênalti e deixa o Tijuana em condições de obter a classificação. De torcedores do Atlético. Você é o cara, Vitor. Riascos autorizado. Aí o Riascos. Vitor salva o Galo do Horto. Espetacular. Ele classifica o Atlético. Aqui é Galo, aqui é Horto, aqui é futebol, aqui é Vitor. Aqui é semifinalista da Libertadores. O Galo chegou lá. Termina a partida. Ronaldinho não acredita. O enredo estaba todo desenhado. Semifinales, creo que de manera bastante trabajada, porque si bien hasta lo que fueron estos cuartos de final, Atlético Mineiro había sido un equipo bastante apabullante, podemos decir que los cuartos de final se le complicaron bastante al elenco de Cuca en este caso, y tenía que jugar una semifinal bastante complicada, porque enfrente tenía al Newell's del Tata Martino, un equipo que realmente jugaba muy bien al fútbol, porque podemos decir que después de ese paso del entrenador argentino por Newell's, se terminó yendo a Barcelona a ser director técnico, lo cual marca un Newell's que realmente jugaba muy bien, tenía muchas figuras entre sus filas, tenía a futbolistas como Maxi Rodríguez, tenía a futbolistas como Ignacio Escoco, y realmente ese Newell's estaba para cosas serias, y tenía a este rival, el Atlético Mineiro, como
el principal equipo a vencer para posteriormente poder pensar en una hipotética final. El partido de ida sucede en la Argentina y termina con un resultado de 2-0 en favor de Newell's, y la cosa parecía nuevamente ponerse muy complicada para el elenco brasileño, dado que tenía que remontar ese resultado o mínimamente lograr una igualdad que lleve a una posible tanda de penales. El encuentro de vuelta sucede probablemente lo impensado, dado que Atlético Mineiro logra vencer por 2-0. Por el amor de Dios, le pega Guilherme, el elenco brasileño, con el calor de su gente, se hace mucho más grande que el equipo argentino y logra extender aquella llave hacia la tanda de penales. En la tanda de penales, Atlético Mineiro tiene la posibilidad de vencer a Newell's. Alexandro, se adelanta Alexandro. 1-0 Mineiro. Así va el Coco. De Newell's Old Boys. Nacho lo hizo, 1 iguales. Guilherme, segurísimo. 2-1. Qué gol hizo, ¿no? Berchini, gol de Newell's. 2-2 la serie. Así va. Yo afuera. Pateó como yo. Señoras y señores, 2-2. Va Milton, va. Casco. Afuera, travesaño y afuera. Demasiado ángulo. Esto sigue igual, 2-2. Richarlison se adelantará. Ya dio la orden Silvera. Richarlison. ¡Afuera! ¡Afuera! Otro zurdo del Mineiro. Richarlison. Señores, no desperdicie más Newell's. Así va. Cruzado. ¡Afuera! ¡Qué noche tuvo Cruzado! ¡Qué noche tuvo Cruzado, Tata! Así va. Ronaldinho, gol de Mineiro, 3-2. Maxi va. Maxi atajó a Víctor. Mineiro a la final contra Olimpia de Paraguay. Queda eliminado Newell's Old Boys de Rosario. Y de esta manera logra no solo dar vuelta al marcador, sino que también vencer a un gran equipo y clasificarse a la final de la Copa Libertadores de América por primera vez en su historia. Para la final, todos los cañones estaban puestos obviamente en este partido, en esta llave de 2 encuentros. Recordemos que en esos tiempos la Copa Libertadores, a diferencia de hoy, se definía en partido de ida y partido de vuelta. Teníamos como final de aquella Copa Libertadores el partido entre nuestro equipo protagonista, Atlético Mineiro, con Ronaldinho en sus filas, enfrentándose a Olimpia de Paraguay, un equipo que realmente había llegado muy bien a esta final, con un muy buen equipo, con nombres tal vez no tan conocidos, pero sí un equipo sólido, un equipo fuerte, con muy buen nivel, y parecía ser una final, en principio, que iba a ser bastante reñida. Nuevamente, acá tenemos que hablar de un Atlético Mineiro que vuelve a ponerse en una posición complicada, dado que en la primera final que se disputa en tierras guaraníes, Atlético Mineiro cae nuevamente derrotado. Saca la pelota, la va recuperando Pitoni, aquí está, se viene Silva, este es gol. ¡Silva! Lo pasa por arriba en un partido donde Olimpia realmente controla el juego. Miranda quiere, pero va. Pitoni. No se sentía ese equipo de la primera fase. Y con 2 golazos realmente extraordinarios del elenco paraguayo, Olimpia se ponía en ventaja
para la obtención de aquella Copa Libertadores. Como decimos, después de lo que había sido en cuartos de final, el penal de Víctor atajado en el último minuto, luego de lo que había sido la tanda de penales ante Newell's y esa épica de dar vuelta el resultado, Atlético Mineiro, en condición de local, vuelve a hacerse fuerte y en una final donde realmente volvemos a ver esta versión de Atlético Mineiro que resurge de sus propias cenizas, logra la combinación con Rosinei, el centro de Rosinei, le Ropitoni, paraguayo, extiende lo que es esa llave a partir de ahora, final hacia cualquier una situación tanda en el de área y en el penales, centro. y en la tanda de penales nuevamente Atlético Mineiro logra ganar el encuentro, coronándose de esta manera como el campeón de esa edición de Copa Libertadores. Ahí va el zurdo Jiménez, afuera, señoras y señores, palo y afuera. Campeón de la Copa Libertadores, Atlético Mineiro por primera vez en su historia. Una definición que termina, creo que justamente coronando como campeón al equipo brasileño, porque realmente de cuartos de final en adelante, si bien sufrió, supo reponerse ante estos momentos. Y creo que Ronaldinho, que es nuestro gran protagonista en este video, logró convertirse en ese líder que dio para Atlético Mineiro ese punto de inflexión para que los demás futbolistas se contagien y se terminen convirtiendo en el equipo que terminaría ganando la Copa Libertadores. Señor, usted es el ídolo, es el que... ¿Cómo anda tanto tiempo? Bien, un placer, lo quiero felicitar porque hay muy pocos futbolistas que han ganado la Champions y la Libertadores y usted pasa a engrosar esa lista. Usted es una figura reconocida a nivel mundial. Es una alegría muy grande, no, tener el placer de hacer todo esto, ¿no? Tengo que dar las gracias a Dios por me regalar todo esto, ¿no? Entonces es perfecto. Es una carrera brillante la tuya con esto de ganar la Libertadores, porque ganaste un montón de títulos. Sí, es verdad. Dios me ha regalado todo esto, entonces solo tengo que dar las gracias por todo. Espero volver. Una Copa Libertadores que lo corona a Ronaldinho como el mejor jugador de aquel torneo, y no solo como el mejor jugador, sino que también como el máximo asistente de aquella edición de Copa Libertadores, dado que con 7 asistencias finaliza en la cima de lo que era la tabla de posiciones de asistidores. Y realmente acá tenemos que decirlo, realmente el último baile de Ronaldinho se convirtió en algo realmente extraordinario, porque el elenco brasileño le dio la posibilidad al astro brasileño de convertirse nuevamente en ese futbolista respetado, en ese futbolista que ya no estaba cuestionado, sino que más bien hoy en día era respetado, y no solo por salir campeón, sino también por volver a sentirse ese crack que había sido en algún momento. Con este logro, Ronaldinho cierra probablemente lo que venía siendo su pico máximo de jugador, dado que para el año siguiente decide dejar Atlético Mineiro para viajar a tierras mexicanas y convertirse en futbolista de Querétaro. Sin embargo, ya a partir de acá, Ronaldinho comienza a alejarse del nivel máximo de fútbol que tuvo en algún momento, siendo probablemente, como nos gusta decir a los futboleros y a la gente que mira deportes, siendo este el último baile del astro brasileño. Como dato extra para agregar de lo que había sido esta coronación de Copa Libertadores, Ronaldinho entró al selecto grupo de futbolistas que habían ganado la Copa Libertadores, la UEFA Champions League y el Mundial, es decir, los 3 torneos más importantes en lo que viene siendo el mundo fútbol, y realmente cerró su carrera a pesar de que, como decíamos, continuó jugando posterior al pase en México
vuelve a Brasil para jugar en Fluminense, pero ya esos últimos años de Ronaldinho realmente eran más bien una diversión, por así decirlo, porque su carrera, su legado ya estaba hecho y lo había construido en base a este último gran título en Atlético Mineiro. De esta manera cerramos lo que es el viaje de Ronaldinho por tierras de Minas Gerais, dejando un legado realmente extraordinario y dejando para el público general, no solo para el hincha de Atlético Mineiro, sino que para el público en general, un recuerdo que a mi criterio va a ser imborrable. Me acuerdo demasiado de aquella Copa Libertadores, que yo era bastante más chico de lo que soy ahora y me sentaba a ver los partidos para ver jugar a Ronaldinho, y realmente me quedó marcada aquella Copa Libertadores, donde el astro brasileño dejó por lo alto su legado y lo que venía siendo el legado de Atlético Mineiro. De esta manera llegamos al cierre del partido del día de hoy. Nos despedimos de lo que viene siendo este nuevo informe de historias del Brasileirao, aquel segmento que habíamos hecho durante el año 2025, lo resurgimos en este año 2026, así que espero que les guste. Si les gusta, obviamente, como siempre les digo, suscríbanse al canal, activen la campanita, pongan like, comenten, y también los invito a ustedes que si llegaron hasta este punto del video, comenten en los comentarios en la cajita de acá abajo qué otra historia les gustaría que hablemos en videos posteriores. De esta manera llegamos al cierre, me despido de ustedes y nos vemos en el próximo video. Chau chau.